Hans Frank, gobernador general de Polonia ocupada. Hay un lugar en Cracovia, un antiguo castillo de reyes, que una vez fue el corazón de la oscuridad. Sus muros de piedra han visto desfiles de honor. Sus salones han escuchado el susurro de la historia. Pero entre 1939 y 1945, esos mismos muros fueron testigos de algo distinto, algo que aún hoy el viento parece susurrar en sus pasillos vacíos. Esta es la historia de un hombre que soñó con ser un príncipe del derecho, un custodio de la ley, un hombre culto, educado, que citaba a Goethe y tocaba a Chopin. Y esta es la historia de cómo ese mismo hombre se convirtió en el verdugo de una nación, el carnicero de Polonia, Hans Frank, gobernador general, un nombre que se convirtió en sinónimo de terror. Pero detrás del título, detrás del uniforme y las condecoraciones, había una persona, un esposo, un padre, un alma atormentada por ambiciones y quizás, al final, por demonios. No vamos a recorrer solo fechas y decretos. Vamos a adentrarnos en los pasillos del poder, a escuchar el crujido de las botas sobre suelos pulidos, a sentir el miedo que se respiraba en las calles. Vamos a observar cómo el mal no llega siempre con un rugido. A veces llega con un discurso elegante, con una firma en un documento, con el silencio cómplice de aquellos que prefieren no ver. Esta es la crónica de una caída, la de un hombre y la de un pueblo entero. Acompáñennos, adentrémonos en la sombra que una vez cubrió Polonia, una sombra que tenía un nombre y una dirección: el castillo de Wawel. Capítulo 1. El rey y su castillo. El frío de octubre de 1939 mordía las calles de Cracovia, una ciudad vieja, orgullosa, que de pronto había enmudecido. El eco de los pasos de la Wehrmacht resonaba en la plaza del mercado, un sonido metálico y ajeno que ahogaba las conversaciones y las risas. Las miradas de la gente eran bajas, rápidas, cargadas de un miedo recién estrenado. En los cafés, donde antes se debatía de literatura y política, ahora solo se escuchaba el tintineo nervioso de las cucharas contra las tazas y susurros entrecortados. El olor a carbón quemado, siempre presente en el invierno polaco, ahora se mezclaba con el aceite de los motores alemanes y un tenue aroma a miedo, ácido y penetrante. Y en lo alto, sobre la ciudad, el castillo de Wawel. Durante siglos, había sido la sede de los reyes de Polonia. Sus torres vigilaban el río Vístula como testigos de la historia. Ahora, un nuevo señor reclamaba el trono. Hans Frank llegó no como un conquistador más, sino como un monarca que toma posesión de su reino. Subió la colina en un automóvil blindado, mirando por la ventana la ciudad que ahora gobernaba con poder absoluto. No era un soldado tosco, era un hombre de leyes, de modales refinados. Llevaba el uniforme nazi como un traje de poder, no como una armadura. Su rostro, en esas primeras semanas, era una máscara de solemne determinación, pero sus ojos, detrás de los lentes redondos, recorrían cada detalle con la avidez de un coleccionista que adquiere una pieza codiciada. Cruzó el gran portón y sus botas repiquetearon sobre los suelos de mármol del patio. El castillo estaba vacío, silencioso, como si la propia piedra contuviera la respiración. Los tesoros polacos, las obras de arte, los tapices habían sido embalados y enviados a Alemania. Solo quedaba el esqueleto majestuoso de la historia. Frank caminó por los largos corredores. Sus pasos resonaban en la soledad, un eco anticipado de los decretos que soon resonarían en todo el país. Abrió una pesada puerta de roble y entró en lo que sería su despacho. Una habitación vasta, con techos altísimos y ventanales que enmarcaban la ciudad a sus pies. Colocó su escritorio de modo que,
Al levantar la vista, pudiera verlo todo. Él era el ojo que todo lo veía. Esa primera noche, se dice que ordenó que le subieran su piano de cola, un Bechstein. Mientras fuera, la ciudad se sumía en un toque de queda oscuro y temeroso, desde las alturas del Wawel. El sonido de una sonata de Chopin se filtraba por las ventanas. Era una imagen surrealista. La belleza, interpretada por el hombre que iba a administrar la brutalidad, aquel que había escrito en sus diarios privados: en el este, el hombre no tiene valor alguno. Y ahora, sentado ante las teclas de marfil, tal vez se veía a sí mismo como un mecenas del arte, un gobernante ilustrado, ignorando voluntariamente la contradicción que habitaba en su propia alma. La música era su burbuja, su mentira más íntima. Debemos explotar este territorio como un botín de guerra, había dicho a sus subordinados, palabras frías y técnicas que escondían una hambre voraz. Pero la realidad que desencadenarían no lo sería. Su reino, el gobierno general, no era una provincia para ser civilizada. Era una granja para ser esquilmada, una tierra de siervos donde los polacos serían la mano de obra y los judíos, marcados con estrellas azules, pronto serían apartados, amontonados en guetos. Frank se instaló con su familia en una suite lujosamente amueblada dentro del castillo. Su esposa, Brigitte, una mujer ambiciosa y frívola, a quien apodaban la Reina de Polonia, se paseaba por los salones como una soberana, eligiendo joyas y vestidos entre las posesiones confiscadas. Sus hijos pequeños correteaban por los pasillos donde una vez jugaron los príncipes polacos, sus risas infantiles chocando con la solemnidad lúgubre del lugar. La vida familiar, con sus cenas opulentas y sus veladas musicales, se desarrollaba en una burbuja de luro absurdo, rodeada por un mar de sufrimiento del que solo llegaban ecos amortiguados. Él comenzó a acumular poder, a firmar decretos, cada papel una sentencia, un decreto para confiscar la propiedad, otro para cerrar universidades, arrestando a profesores que serían enviados a campos de concentración, uno más para enviar a cientos de miles de personas a trabajos forzados en Alemania. La maquinaria se ponía en marcha con una eficiencia burocrática aterradora, y en el centro de ella, Hans Frank, el rey del castillo, el hombre que, en sus diarios, escribiría más tarde con espantosa crudeza: en Polonia, la vida no vale nada. Nosotros somos los amos de la vida y de la muerte. Pero en esos primeros días, en la cima de su poder, quizás aún no lo entendía plenamente. O quizás no quería entenderlo. El castillo era su refugio, su fantasía dorada. Fuera, el olor a miedo empezaba a mezclarse con el humo de las chimeneas y el aroma de la sopa aguada que hervía en las cocinas de los guetos. El invierno se acercaba, y sería el más largo y cruel que Polonia jamás había conocido. Un testigo recordaría años después el sonido de aquel piano flotando sobre la ciudad silenciosa. Era como si la muerte itself estuviera tocando una nana para los condenados. Capítulo 2. La máquina del terror. El invierno cubrió Polonia con un manto blanco y gélido, pero la blancura de la nieve no podía ocultar la suciedad del miedo. En las calles de Varsovia, Lublin, Cracovia, el terror se había institucionalizado. Ya no era solo el miedo espontáneo de la invasión, era un sistema, una máquina perfectamente engrasada de opresión, y Hans Frank era su orgulloso arquitecto. Mientras en el Wawel se servía vino francés confiscado en copas de cristal tallado, en las calles el precio de 1 kilo de patatas podía costar la vida. La anécdota que mejor encapsula esta doble realidad ocurrió en una fría mañana de diciembre de 1939. Frank, de humor particularmente bueno después de un exitoso concierto privado la noche anterior, decidió pasear en coche descubierto
por el recién creado gueto de Varsovia. Quería ver con sus propios ojos la cuestión judía que administraba. El convoy de vehículos militares avanzó lentamente entre calles abarrotadas de gente demacrada, envuelta en harapos, con la estrella azul cosida en el pecho. Los ojos vacíos, las mejillas hundidas, se volvían hacia el coche del hombre más poderoso de Polonia. Frank observaba, impasible, tomando notas mentales. De repente, un niño, quizás de 5 o 6 años, escapó del brazo de su madre y se plantó en medio de la calle, justo frente al coche. No tenía miedo, solo curiosidad. Miró directamente a Frank, con esos ojos enormes y oscuros que parecían contener toda la inocencia del mundo. Por un instante, todo se detuvo. Los guardias se tensaron, llevando las manos a sus armas. La madre, paralizada por el terror, no podía ni gritar. Frank miró al niño. El niño miró a Frank. El gobernador general, el doctor en leyes, el amante de las artes, sostuvo la mirada un segundo más, y luego, con un gesto casi imperceptible de la mano, indicó a su chofer que continuara. El coche arrancó, rodeando al niño como si fuera un obstáculo más en el camino. No hubo compasión, no hubo ira, solo indiferencia. La anécdota, recogida por un testigo desde una ventana, no termina con la muerte del niño en ese instante, sino con la imagen de la madre abrazándolo desesperadamente en la acera, mientras el coche oficial desaparecía tras una esquina. Era la metáfora perfecta de su gobierno, la vida humana como un mero inconveniente logístico. La máquina del terror funcionaba con papeles, sellos y horarios de trenes. Frank presidía reuniones interminables en salones con paredes tapizadas de seda. Sobre mesas pulidas de caoba se desplegaban mapas que no mostraban fronteras, sino cuotas. Cuotas de trigo para requisar, dejando a los pueblos polacos al borde de la inanición. Cuotas de trabajadores esclavos para deportar. Cuotas de judíos para reubicar. El lenguaje era eufemístico, limpio, pero los resultados eran sucios y sangrientos. Un asistente recordaría la frialdad con la que Frank, en medio de una discusión sobre la escasez de alimentos, comentó: «No podemos perturbar la economía de guerra alemana por culpa de los polacos. Si tienen que morir de hambre, que mueran. Solo nos interesa su trabajo». Mientras, la vida en el castillo era un carrusel de lujos obscenos. Brigitte Frank organizaba fiestas. Los invitados paseaban por jardines perfectamente cuidados, disfrutaban de banquetes saqueados de las bodegas polacas y bailaban al son de orquestas traídas desde Berlín. En una ocasión, durante una de estas recepciones, un oficial de las SS, ebrio y eufórico, propuso un brindis. «Por nuestro anfitrión, que ha convertido esta tierra de alimañas en un jardín alemán». Frank sonrió, aceptó el elogio y brindó. Esa misma tarde, había firmado una orden para la ejecución de 50 rehenes en represalia por un acto de sabotaje. La música y las risas ahogaban el eco de los disparos que, a kilómetros de distancia, silenciaban 50 vidas. El castillo no era solo su hogar, era una fortaleza moralmente insonorizada. Y luego estaban los viajes. Frank recorría su dominio en un tren especial blindado, una serpiente de acero que surcaba un paisaje de miseria. Desde la ventana de su vagón salón, acolchado y con calefacción, observaba pueblos quemados, campos abandonados y convoyes de prisioneros. Se le vio en Lublin, visitando el campo de concentración de Majdanek, donde el olor a carne quemada y desinfectante se pegaba a la ropa. Paseó por las barracas, hizo preguntas técnicas sobre la capacidad del crematorio y luego se fue a cenar con los oficiales del campo. En su diario, la visita queda registrada como una inspección de las instalaciones de seguridad. No hay una sola palabra sobre el dolor humano.
La máquina del terror no solo destruía vidas, destruía la capacidad de ver el dolor, aislaba a sus operarios en una burbuja de normalidad criminal donde el sufrimiento era solo un dato en un informe. Y Hans Frank, en el centro de la telaraña, en su trono de piedra, se convencía a sí mismo de que era un estadista, un administrador, un hombre de leyes. La verdad era más simple y más terrible. Se había convertido en el contable del genocidio, firmando con elegancia las sentencias de muerte de millones desde detrás de un escritorio de rey. Capítulo 3. El peso de la conciencia. A medida que los años pasaban, la carga comenzaba a pesar. No era el arrepentimiento, aún no. Era una sombra que se filtraba por debajo de las puertas blindadas del Wawel, un frío que ni las alfombras más gruesas podían impedir. Hans Frank, el rey absoluto, empezaba a mostrar grietas en su armadura de confianza. La anécdota más reveladora de esta lucha interna sucedió durante una cena de Estado a finales de 1941. La mesa del gran comedor del castillo estaba repleta de dignatarios nazis. La conversación era alta, llena de brindis y de promesas de victoria final. De repente, un estruendo ensordecedor hizo temblar las copas. Un cristal de una lámpara se hizo añicos en el suelo. Por un instante, el pánico se apoderó de la sala. Todos pensaron en un ataque de la resistencia. Frank, pálido, se puso de pie de un salto, derramando su vino. Sus manos temblaban visiblemente. Resultó ser solo la explosión de un transformador eléctrico en la ciudad, pero la reacción del gobernador general fue desproporcionada. Un general de las SS, con una sonrisa burlona, comentó: «Parece que los nervios nos juegan malas pasadas, Excelencia». Frank no respondió. Se sentó de nuevo, pero la cena había terminado para él. La máscara de impasibilidad se le había caído. El miedo, el mismo que él administraba a millones, había llamado a su puerta. Ese miedo comenzó a materializarse en sus propias palabras. En sus diarios, una colección meticulosa y narcisista de sus pensamientos y actos, empezaron a aparecer frases extrañas. Junto a las órdenes de ejecución y las cuotas de represalia, escribía reflexiones sobre la fugacidad de la vida, citaba versos sombríos de Schiller y hablaba de sueños recurrentes. Soñaba que caminaba por los interminables pasillos del Wawel, pero las puertas no conducían a ninguna parte. Soñaba que su piano, su amado Bechstein, emitía notas desafinadas y agónicas por la noche, aunque nadie lo tocara. Un asistente personal recordaba haberlo encontrado una madrugada, de pie frente al ventanal de su despacho, mirando la ciudad oscura. A veces, murmuró Frank, más para sí mismo que para el asistente, «Esta ciudad me mira con demasiados ojos vacíos». Su salud empezó a resquebrajarse. Sufría de úlceras estomacales severas y ataques de ansiedad que sus médicos atribuían al estrés del cargo. Viajaba constantemente a Berlín para recibir tratamiento, alejándose de la tierra que gobernaba con mano de hierro. Cada regreso a Polonia era más amargo. La resistencia polaca se fortalecía. Los actos de sabotaje eran más audaces. La guerra en el este contra la Unión Soviética comenzaba a consumir recursos y vidas a un ritmo monstruoso. Frank ya no hablaba de explotar un botín con el mismo entusiasmo. Ahora hablaba de mantener el orden a cualquier costo. La cualquier costo se medía en vidas humanas y la cifra crecía exponencialmente. En una ocasión, durante una reunión de gabinete particularmente tensa, un subordinado le presentó un informe detallado sobre la hambruna en el distrito de Lublin. El documento describía escenas dantescas, personas comiendo corteza de árbol, niños con el vientre hinchado por la inanición, cadáveres abandonados en las cunetas.
Frank hojeó las páginas con el ceño fruncido. Luego arrojó el informe sobre la mesa con desdén. «No soy un oficial de beneficencia», espetó. «No me interesan las lágrimas de cocodrilo por estos eslavos. Nuestra tarea es alimentar al Reich, no a esta chusma». Pero minutos más tarde, cuando todos habían salido, el mismo asistente que lo había visto en la ventana entró a recabar unos documentos y vio a Frank aún sentado, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente las frías estadísticas de la muerte que él mismo había autorizado. La conciencia no se manifestaba como un remordimiento claro, sino como un lento y corrosivo veneno que carcomía su propia imagen de hombre culto y controlado. El rey del castillo estaba descubriendo que su trono estaba erigido sobre una cima de horror, y el abismo, inevitablemente, comenzaba a devolverle la mirada. Capítulo 4. La familia en el reino del horror. Dentro de la burbuja dorada del Wawel, la familia Frank intentaba llevar una vida de normalidad imposible. Hans Frank quería ser un padre amante, un esposo devoto y al mismo tiempo el arquitecto de una pesadilla. La disonancia era absoluta y sus efectos envenenaban los mismos lazos que pretendía proteger. Brigitte Frank, la reina, se entregó al papel con una dedicación fría y ambiciosa. Adoraba el poder y el lujo que conllevaba. Se cuenta que durante una de sus tantas incursiones en las propiedades confiscadas a familias judías, se encontró con un armario lleno de vestidos de seda de una diseñadora parisina. Probó uno, luego otro, admirándose en el espejo. La dueña original, una mujer anciana, había sido arrastrada de su casa solo horas antes. Una de las criadas polacas, temblando de miedo, se atrevió a susurrar: «Señora, esa era la señora Rubinstein». Brigitte, sin inmutarse, terminó de abrocharse el vestido y respondió con una sonrisa helada: «Bueno, ahora me queda mejor a mí». Esa anécdota resume su carácter. Una apropiación no solo de bienes, sino de la vida misma de los demás, sin el más mínimo atisbo de empatía. Organizaba fiestas para los hijos de oficiales nazis en los jardines del castillo, mientras a pocos kilómetros los niños del gueto jugaban a esconderse de las patrullas. Los hijos de los Frank, 5 niños, crecían en este universo surrealista. Para ellos, Polonia era su hogar, un gigantesco patio de juegos con un castillo de verdad. Su padre era una figura poderosa que llegaba a casa con regalos exóticos. Pero el horror se filtraba. El hijo mayor, Norman, recordaría años más tarde un paseo en coche con su padre por el campo. El niño, entonces con unos 10 años, señaló un grupo de personas demacradas que trabajaban en un campo bajo la vigilancia de guardias con fusiles. «Padre, ¿por qué esa gente parece tan triste?». Frank, incómodo, respondió evasivamente: «Están trabajando para Alemania, hijo, es su deber». Pero la imagen de aquellas caras exhaustas y el tono de su padre se le quedarían grabados para siempre. La hipocresía alcanzaba su punto más grotesco en las tradiciones familiares. La Navidad de 1942 en el Wawel fue un espectáculo de opulencia. Un enorme abeto, robado de un bosque privado, fue decorado con adornos de cristal y velas reales. Bajo el árbol, montañas de regalos para los niños, juguetes intricados, trineos alemanes de la mejor calidad, libros con tapas de cuero. Los niños Frank cantaron villancicos alemanes junto al piano de su padre. El olor a pino y a galletas de jengibre horneadas por la servidumbre llenaba la sala. Era la imagen perfecta de una felicidad burguesa. Esa misma noche, en las frías calles del gueto de Cracovia, la gente se moría de hambre y de frío. No había regalos, ni villancicos, ni olores a comida. Solo el silbido del viento y el miedo constante. La familia Frank celebraba el nacimiento del príncipe de la paz,
mientras el padre de familia firmaba órdenes que enviaban a miles a una muerte segura. Esta doble vida no podía ser sostenible. Los niños, a medida que crecían, empezaban a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué sus amigos polacos del personal de servicio desaparecían de repente? ¿Por qué no podían visitar ciertas partes de la ciudad? ¿Por qué su madre siempre llevaba joyas que, sabían, no eran suyas? Frank y Brigitte respondían con evasivas y mentiras, construyendo un muro de silencio alrededor de sus hijos. Pero los muros tienen grietas. La normalidad que tanto anhelaban era una farsa, y la farsa requería un esfuerzo cada vez mayor para mantenerse. La familia en el corazón del reino del terror era, en sí misma, una víctima de la maquinaria que el patriarca dirigía, atrapada en una jaula de oro cuya cerradura solo se podía abrir desde fuera, con la llave de una conciencia que Hans Frank se negaba a usar. Capítulo 5. El abismo final. La solución final. El año 1942 no fue un año más. Fue el año en que la máquina de terror cambió de engranajes, acelerando hacia el abismo absoluto. La cuestión judía, hasta entonces manejada con guetos, trabajos forzados y una lenta muerte por hambre y enfermedad, tomó un rumbo definitivo e industrial. Y Hans Frank, el abogado, fue un participante crucial y entusiasta. La anécdota más escalofriante de este periodo no es una sola, sino la repetición de una escena burocrática. Frank presidiendo la conferencia de la solución final en el gobierno general. No eran reuniones con gritos ni discursos incendiarios. Eran reuniones de trabajo. Oficiales con uniformes impecables se sentaban alrededor de una mesa, con agendas y carpetas. Se servía café. Frank, en la cabecera, dirigía la conversación con la meticulosidad de un director ejecutivo. El tema: la logística del exterminio. Cómo coordinar los horarios de los trenes de deportación con la capacidad de los campos de exterminio como Treblinka, Belzec y Sobibor, que ahora funcionaban a pleno rendimiento. Se discutían problemas técnicos, la escasez de vagones de ganado, la gestión de las propiedades confiscadas, el silenciamiento de las poblaciones locales que podían ser testigos del humo y el olor. Frank tomaba notas, asentía, aprobaba presupuestos. En una de estas actas se conserva su frase: «Tenemos que terminar con los judíos. Sea como sea, debemos actuar allí donde estemos y donde podamos, para eliminar esta plaga». Pero la desconexión más aterradora ocurrió en enero de 1944. La guerra claramente se estaba volviendo en su contra. El ejército rojo avanzaba. En un acto de desesperación y megalomanía, Frank ordenó la creación de un búnker fortificado debajo del castillo de Wawel. Mientras los trabajadores esclavos, judíos y polacos, excavaban en la roca viva en condiciones inhumanas, Frank se obsesionó con los detalles de su propio refugio. Pasaba horas revisando planos, eligiendo los materiales para el revestimiento de las paredes, la ubicación de los generadores. Quería que su búnker tuviera una sala de mapas, una sala de comunicaciones y, por supuesto, una habitación insonorizada para su piano. Se preocupaba por el color de la pintura de las paredes de su probable tumba. Mientras fuera, el país que gobernaba era una fosa común al aire libre. Un ingeniero alemán asignado al proyecto recordaría la mirada de Frank, una mezcla de pánico y grandiosidad. Parecía un faraón diseñando su pirámide, convencido de que podría llevarse su poder al más allá, sin darse cuenta de que solo estaba cavando su propia tumba. El olor a muerte se hizo omnipresente. Ya no era una metáfora. En los días de viento sur, un hedor dulzón y nauseabundo, a carne quemada y pelo, llegaba desde Auschwitz a apenas 60 kilómetros de Cracovia y se colaba por las ventanas del Wawel.
Las criadas polacas susurraban que era el humo del diablo. Brigitte Frank se quejaba del mal olor y ordenaba que cerraran las ventanas y se perfumaran las cortinas. Su marido, sin embargo, parecía inmune. O quizás había aceptado ese olor como el perfume inevitable de su reino. En sus discursos se volvía más histriónico y paranoico. Acusaba a los polacos de ser un pueblo ingobernable, a los judíos de ser la encarnación del mal. Había cruzado un Rubicón moral. Ya no administraba un territorio, administraba un matadero. Y aunque en sus diarios privados aún aparecían destellos de esa antigua angustia, ahora eran rápidamente ahogados por un torrente de autojustificación y lealtad fanática a Hitler. El abogado que una vez citaba a Goethe ahora solo citaba las órdenes del Führer. Había entregado su alma a la maquinaria, y la maquinaria, implacable, seguía su curso, arrastrándolo a él y a millones más hacia el final que ahora se veía en el horizonte. No solo la derrota, sino el juicio. Capítulo 6. El principio del fin. El invierno de 1944 fue el más frío que cualquiera podía recordar. El hielo se adhería a los ventanales del castillo de Wawel como una advertencia gélida. Para Hans Frank, el sueño había terminado. La pesadilla, la real, estaba despertando. Los informes que llegaban a su pulcro escritorio ya no hablaban de cuotas de producción o de deportaciones eficientes. Ahora hablaban de ofensivas soviéticas, de líneas defensivas rotas, de ciudades que ya no respondían. El eco de los cañones rusos, un rumor lejano y sordo al principio, se fue convirtiendo en un trueno constante que hacía vibrar los cristales de las lámparas. El rey del castillo empezaba a sentir que su trono era, en realidad, la silla eléctrica. La anécdota que define este ocaso de su poder ocurrió en una estación de tren a las afueras de Cracovia, en una gélida madrugada de enero. Frank, con una capa gruesa sobre su uniforme, supervisaba personalmente la carga de sus posesiones más preciadas en un tren especial. No eran documentos de Estado ni planes de defensa. Eran sus muebles franceses, sus tapices flamencos, las cajas con su porcelana de Meissen y, por supuesto, su fiel piano Bechstein. La escena era caótica. Los soldados, con el aliento congelado en el aire, cargaban los pesados objetos con prisas y malestar. Frank, con un rostro demacrado y ojeroso, gritaba órdenes contradictorias, corriendo de un lado a otro como un comerciante en quiebra, salvando los restos de su negocio. De repente, al intentar ayudar a subir una pesada caja de libros de arte, uno de los soldados resbaló en el hielo. La caja se abrió de golpe contra el andén, esparciendo volúmenes encuadernados en cuero con reproducciones de Durero y Miguel Ángel. Las páginas se arrugaron y se mancharon de barro y nieve sucia. Frank, en un acceso de furia impotente, se abalanzó sobre los libros, intentando salvarlos con sus propias manos, limpiándolos frenéticamente con su pañuelo. Sus manos, acostumbradas a firmar sentencias de muerte, temblaban ahora por unas simples manchas en el papel. Un oficial joven que observaba la escena comentaría después: era como ver a un hombre intentando sacar agua de un barco que ya se hundía. Se preocupaba por el mobiliario mientras el océano de la historia se tragaba su mundo entero. Dentro del castillo, la atmósfera había cambiado. Los pasillos, antes llenos del bullicio de los sirvientes y las visitas oficiales, ahora estaban vacíos y solo resonaban con los pasos apresurados de los pocos funcionarios que quedaban, empaquetando archivos y destruyendo documentos comprometedores. El lujo se veía desnudo, expuesto, como el decorado de una obra de teatro después de que el público se ha ido. Brigitte Frank, la reina, ya se había marchado semanas antes con los niños
llevándose consigo varias maletas repletas de joyas. La partida de su familia fue un golpe silencioso para Frank. La burbuja de normalidad doméstica que tanto había cultivado estalló en su cara, dejándolo solo con el sonido de los cañones y el fantasma de sus actos. En sus últimas semanas en el Wawel, Frank se volvió un espectro de sí mismo. Paseaba por las salas vacías, deteniéndose frente a los marcos vacíos en las paredes, de donde habían retirado las pinturas para ser enviadas a Alemania. Organizó una última cena oficial. Solo se presentaron 3 personas. La larga mesa del comedor estaba puesta para 20. Los camareros sirvieron la comida en medio de un silencio aplastante. El sonido de los cubiertos contra la fina porcelana era estridente, obsceno. Frank intentó pronunciar un discurso, pero las palabras se le atragantaron. Solo alcanzó a balbucear algo sobre la lealtad hasta el final, antes de romper a llorar inconteniblemente, con grandes sollozos que sacudían su cuerpo. Sus invitados, avergonzados, miraron al suelo. El hombre que había gobernado con puño de hierro ahora se desmoronaba, no por el dolor ajeno que había causado, sino por su propia y patética caída. Esa noche, alguien lo vio por última vez en su despacho, de pie frente al ventanal. La ciudad de Cracovia, a sus pies, estaba a oscuras, esperando. Él también esperaba. Sabía que los rusos estaban a las puertas, y sabía, en lo más profundo de su ser, que el castillo que había sido su reino pronto se convertiría en su prisión. Antes de irse, con una mano temblorosa, escribió una última línea en su diario. El telón cae. La obra fue un error. Una confesión tibia, egoísta, que no nombraba a las víctimas, solo al autor y su fracaso. Al amanecer, subió a un automóvil y huyó, abandonando el Wawel a su suerte. Detrás de él quedaba el silencio, el frío y el olor fantasmal de su poder desvanecido. Capítulo 7. La huida y el espejo roto. La huida de Hans Frank de Polonia no fue la de un general derrotado, sino la de un fugitivo acorralado. Su tren especial, cargado con los restos de su botín, se convirtió en una cárcel móvil que atravesaba un paisaje de derrota. Alemania, en la primavera de 1945, ya no era el Reich triunfal de sus sueños. Era un amasijo de escombros humeantes y caras desesperadas. Para Frank, este viaje fue un espejo roto, donde por fin pudo ver, de forma distorsionada pero ineludible, el reflejo de su propia obra. La anécdota más poderosa de esta huida ocurrió en un pequeño pueblo bávaro, ya cerca del final de la guerra. Frank, despojado de su poder, viajaba con documentos falsos y un uniforme sencillo, intentando pasar desapercibido. Se alojó en una granja requisada, propiedad de una familia alemana aterrorizada. Esa noche, mientras intentaba comer una sopa aguada en la cocina, la dueña de la casa, una mujer mayor con el rostro surcado por el cansancio y el miedo, lo miró fijamente. Usted es el gobernador general, ¿verdad?, le preguntó con una voz que no temblaba. Frank, sorprendido, asintió con orgullo herido, esperando quizás un resto de respeto o un gesto de lealtad. La mujer no dijo nada más. Se levantó, fue a una alacena y sacó una fotografía desgastada. Era la imagen de su hijo, un joven de tal vez 20 años, sonriente con uniforme de la Wehrmacht. «Mi hijo, Karl», dijo la mujer, colocando la foto frente a Frank en la mesa. Fue enviado a Polonia en el 43. Estuvo destinado en el distrito de Lublin. En una de sus cartas me escribió sobre usted. Dijo que había visto las cosas que ocurrían allí. Dijo que ya no podía dormir. La mujer clavó sus ojos en los de Frank. Mi hijo se suicidó un mes después. Se pegó un tiro con su propio rifle. Su última carta decía que prefería la muerte a seguir viendo aquello. Frank se quedó paralizado.
La sopa le supo a ceniza. La mirada de aquella mujer no era de odio, sino de un dolor tan profundo y tan puro que le resultaba más insoportable que cualquier acusación. No era una estadística, no era un informe. Era una madre alemana señalándolo a él como la causa indirecta de la muerte de su hijo. Por primera vez, el mal que había administrado le devolvía la mirada no desde los ojos de una víctima inferior, sino desde los ojos de su propio pueblo. Se levantó de la mesa sin decir palabra y se encerró en su habitación. Esa noche, los testigos oyeron ruidos de vómitos procedentes de su cuarto. No era su úlcera, era su conciencia, finalmente, despertando de un letargo de años y devorándolo desde dentro. Poco después, en mayo de 1945, la guerra terminó para Hans Frank. Fue capturado por soldados estadounidenses en una casa de campo cerca de Berchtesgaden. La escena de su captura fue grotesca. Lo encontraron escondido en un armario, vestido con un pijama arrugado y parcialmente afeitado, con la cara llena de pequeños cortes. Había intentado afeitarse su característico bigote para no ser reconocido, pero solo había conseguido hacerse sangre. Cuando los soldados lo sacaron a rastras del armario, él gritaba: «Soy el exgobernador general de Polonia, tengo derechos, soy un jurista». Los jóvenes soldados que habían liberado campos de concentración y visto el horror con sus propios ojos, lo miraban con una mezcla de desprecio y fascinación morbosa. Este hombre desencajado, que olía a miedo y a colonia barata, ¿era el temido carnicero de Polonia? En su celda de la prisión, mientras esperaba ser transferido a Nuremberg para ser juzgado como criminal de guerra, Frank comenzó su última y más cínica transformación. Empezó a hablar, y a hablar, y a hablar. Le confesó a un psiquiatra aliado que se sentía abrumado por la culpa. Dijo que había sido poseído por el diablo del nazismo. Se convirtió al catolicismo con una fervorosa teatralidad, buscando quizás un perdón divino que el mundo humano nunca le daría. Pero en sus momentos de lucidez, entre lágrimas y rezos, surgía la verdad. En una de sus declaraciones admitió: «1000 años no bastarán para borrar la culpa de Alemania por estos crímenes». Era una confesión monumental, pero también colectiva. Seguía sin asumir plenamente su responsabilidad individual, diluyéndola en la de una nación entera. El espejo roto le mostraba su culpa, pero su narcisismo le impedía ver que el rostro que allí se reflejaba era solo el suyo. Mientras tanto, en Polonia, los sobrevivientes empezaban a desenterrar las fosas comunes, y en el castillo de Wawel, los nuevos custodios polacos abrían las ventanas para dejar salir, por fin, el fantasma de Hans Frank. Capítulo 8. El juicio. La máscara cae para siempre. El Palacio de Justicia de Nuremberg era un edificio severo, de líneas duras y luz fría. En su sala 600, entre octubre de 1945 y octubre de 1946, el mundo contuvo la respiración. Allí, en el banquillo de los acusados, sentado junto a los principales jerarcas nazis, estaba Hans Frank. Vestía un traje oscuro, demasiado holgado para su cuerpo ahora enjuto. Se había quitado los lentes y sus ojos, desnudos y miopes, parpadeaban constantemente, como si la luz de la sala le resultara insoportable. Era el momento del ajuste de cuentas final. La máquina del terror, desmontada pieza a pieza, sería expuesta ante los jueces y ante la historia. La anécdota más reveladora del juicio no ocurrió durante un testimonio explosivo, sino en un silencio. Los fiscales presentaron como prueba uno de sus propios diarios. 42 volúmenes encuadernados en cuero que detallaban meticulosamente sus años en Polonia. El fiscal mostró una página al tribunal y comenzó a leer en voz alta las propias palabras de Frank. En Polonia,
La vida no vale nada. Nosotros somos los amos de la vida y de la muerte. Luego, otra. Tenemos que terminar con los judíos, sea como sea. Y otra más. Si tuviera que colocar un cartel por cada 7 polacos fusilados, no habría bosques en Polonia para fabricar tanto papel. Mientras el fiscal leía, una grabación de audio capturó un sonido en la sala. Era Frank. No lloraba, no protestaba. Emitía un quejido bajo, animal, un sonido que surgía de lo más profundo de sus entrañas. Era el sonido de un hombre viendo cómo sus propias palabras, escritas con tanta arrogancia, se convertían en la soga que lo estrangulaba. Sus diarios, su monumento narcisista, se habían vuelto en su contra. Eran la prueba irrefutable de su culpa. Él, el amante de la ley, había sido condenado por su propia y meticulosa documentación del crimen. Pero el momento de mayor dramatismo humano llegó cuando la fiscalía presentó las pruebas fotográficas. No eran mapas ni documentos, sino imágenes. Fotografías de los guetos de Varsovia y Lublin, pilas de cadáveres esqueléticos, niños con el vientre hinchado por el hambre, las fosas comunes. Se proyectaron en una gran pantalla en la sala. Frank, que hasta entonces había mantenido una pose de arrepentimiento teatral, no pudo soportarlo. Bajó la cabeza y se cubrió los ojos con las manos. Su cuerpo se estremeció en un espasmo incontrolable. Un periodista presente escribiría: parecía que cada imagen lo golpeaba físicamente. Era como si por fin, en esa sala de tribunal, estuviera viendo la realidad que durante años se había negado a ver desde su castillo. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Frank se puso de pie. Su voz era un hilo de voz quebrada. «Acepto mi culpa», dijo. «He luchado conmigo mismo hasta las últimas consecuencias y debo admitir que he incurrido en una culpa de dimensiones terribles». Fue la confesión más clara de todas las que se escucharon en Nuremberg. Pero incluso entonces sonaba a un guión aprendido, a la última actuación de un hombre que siempre había vivido en un escenario. En sus últimas horas, mientras esperaba la sentencia en su celda, Frank se aferró a su nueva fe con desesperación. Pasaba horas rezando, escribiendo poemas religiosos de una calidad dudosa. Le dijo a su psiquiatra: «Espero que mi ejecución sea el último sacrificio expiatorio para la paz del mundo, una última muestra de su megalomanía. Creer que su muerte, la de un solo hombre, podría tener un significado cósmico, redimir de alguna manera los millones de muertes que él había ayudado a causar». La mañana del 16 de octubre de 1946, Hans Frank fue ahorcado. Sus últimas palabras fueron: «Doy gracias a Dios por recibirme como un mártir. Le pido que me reciba con misericordia». El verdugo estadounidense John C. Woods recordaría que Frank fue el único de los condenados que subió al cadalso con una sonrisa serena en el rostro, una máscara final de paz que se ponía para su audiencia más importante, la eternidad. Pero la historia no juzgaría esa sonrisa, juzgaría los 42 volúmenes de sus diarios, las fotografías de las fosas comunes y el eco de su piano, que una vez sonó sobre un reino de horror. La máscara, al fin, se había caído para siempre, revelando no a un monstruo, sino a un hombre. Y eso era lo más aterrador de todo. Capítulo 9. El legado del horror. Las voces del silencio. El castillo de Wawel recuperó su silencio, pero ya no era el silencio de la piedra antigua, sino el de una herida profunda. Con la partida de Hans Frank, no se fue el eco de lo sucedido, quedó impregnado en las paredes, en los suelos de madera, en el aire mismo. Este capítulo no es sobre el verdugo, sino sobre los que quedaron, sobre el paisaje humano destrozado que heredó Polonia. Es la historia de los que sobrevivieron para cargar con el peso de la memoria. En los meses que siguieron a la liberación,
una mujer llamada Elżbieta, antigua empleada de la cocina del castillo, regresó a Wawel. Los nuevos administradores polacos la contrataron para ayudar a limpiar y a inventariar lo que quedaba. Mientras fregaba el suelo de mármol del gran comedor, su trapo se enganchó en una irregularidad. Se arrodilló y descubrió, incrustada en la junta entre dos losas, una pequeña estrella de David tallada en un trozo de hueso, quizás de un animal. Era minúscula, delicada, un trabajo de infinita paciencia. ¿Quién la habría tallado? Un prisionero judío obligado a trabajar en el castillo. Un sirviente polaco que quería dejar una marca, un testimonio desesperado de que ellos también estuvieron allí, bajo la bota del poder. Elżbieta se echó a llorar. Aquel pequeño objeto, escondido en el lugar donde Frank y su corte habían banqueteado, contenía más verdad y más dolor que todos los discursos del gobernador general. Lo guardó en su bolsillo y años después lo donaría en secreto al Museo del Holocausto en Jerusalén. Era una prueba no de la culpa de Frank, sino de la resistencia callada de sus víctimas. Mientras, en los campos y las ciudades, la vida intentaba renacer entre las ruinas. Un agricultor cerca de Cracovia, volviendo a arar su campo, encontró con la reja de su arado un montón de huesos humanos. Eran restos de una fosa común de ejecuciones sumarias. Dejó de arar. No llamó a las autoridades de inmediato. En su lugar, fue a su granja, cogió a su hijo de 10 años y lo llevó al campo. «Mira», le dijo, señalando los huesos blanquecinos bajo el sol. «Recuerda esto. Recuerda lo que pasó aquí. No lo olvides nunca». No era una lección de historia desde un libro. Era una herida abierta, transmitida de padre a hijo. El olor de la tierra recién removida, ahora mezclado con el tenue y fantasmal aroma de la muerte, se le quedaría grabado para siempre al niño. Así fue como Polonia empezó a sanar, no ignorando el dolor, sino reconociéndolo, integrándolo en la tierra misma de su identidad. Y luego estaban los niños de Frank, los que habían crecido en el lujo macabro del castillo. El mayor, Norman, cargó con una culpa heredada que lo perseguiría toda su vida. Años después de la guerra, ya adulto, viajó a Polonia en un peregrinaje personal. Visitó el gueto de Cracovia, ahora un barrio moderno y bullicioso. Se paró frente al castillo de Wawel, mirando hacia arriba, hacia las ventanas de lo que fue su antigua habitación. Un periodista polaco que lo acompañaba recordaría la expresión de su rostro. No era de nostalgia, sino de un dolor profundo y complejo. «Mi padre», murmuró Norman, «nos decía que éramos una familia normal». Pero ningún niño debería tener que preguntarse por qué la gente de fuera de su casa se moría de hambre. Norman Frank dedicaría parte de su vida a hablar contra los regímenes totalitarios, una expiación silenciosa por los crímenes de su padre. La sombra de Hans Frank era tan larga que alcanzaba a su propia sangre, forzando a la siguiente generación a enfrentarse a un legado de horror. El silencio, después de la guerra, no era vacío. Estaba lleno de voces. El susurro de las hojas en los bosques donde se habían cometido ejecuciones masivas. El llanto contenido de las madres que nunca encontraron los cuerpos de sus hijos. El crujido de la estrella de hueso en el bolsillo de Elżbieta. Y el sonido del viento atravesando los pasillos vacíos del Wawel que ya nunca, jamás, volvería a ser solo un castillo. Capítulo 10. La sombra larga. Heridas que no cicatrizan. La guerra terminó, pero la pesadilla no. Para millones de polacos, la liberación no fue un punto final, sino el comienzo de un nuevo tipo de lucha. La lucha por recordar, por entender, por reconstruir una identidad nacional que había sido sistemáticamente aplastada. La sombra de Hans Frank y su maquinaria de terror se proyectó durante décadas, intoxicando el suelo, el alma y la memoria colectiva.
En el pueblo de Oswiecim, más conocido por su nombre alemán, Auschwitz, los vecinos vivían con un vecino grotesco. El campo de concentración, ahora museo y memorial, era una presencia constante. Un hombre que creció allí en los años 50 recordaba cómo, en los días de viento, un polvo grisáceo se posaba sobre la ropa tendida en los jardines. Los adultos susurraban, con un horror contenido, que aquel polvo no era solo tierra. Era el último resto físico de los que habían sido reducidos a cenizas. Los niños, sin entender del todo, absorbían ese terror silencioso. Jugaban al fútbol en campos cercanos y a veces el balón caía más allá de la alambrada. Recuperarlo era una carrera rápida, marcada por un miedo instintivo e inexplicable. El mal no se había ido, se había sedimentado, se había convertido en partículas en el aire que todos, sin querer, respiraban. Mientras, en los tribunales de la nueva Polonia comunista, se desarrollaban juicios menos espectaculares que el de Nuremberg, pero igual de cruciales. Se juzgaba a los verdugos de a pie, los que habían empuñado los fusiles, administrado los guetos y conducido los trenes. En uno de estos juicios, un antiguo guardia del gueto de Varsovia, un hombre llamado Klaus, se enfrentaba a sus acusadores. No mostró remordimiento. Argumentó que solo seguía órdenes, que era una pieza insignificante en una gran máquina. La fiscalía llamó a testificar a una mujer anciana, una sobreviviente. Ella no habló de estadísticas ni de órdenes generales. Contó cómo, un día de invierno, Klaus le había arrebatado de los brazos una manta que envolvía a su bebé, cómo la había arrojado al fango y cómo, al agacharse para recogerla, él la había pateado en el costado. «Usted», le dijo, señalándolo con un dedo tembloroso desde el estrado, «usted no me quitó una manta, me quitó el último abrigo de mi hijo. Usted no siguió una orden, eligió ser cruel». La sala enmudeció. La defensa abstracta de Klaus se desvaneció ante la crudeza de un acto humano de maldad gratuita. Era el legado de Frank hecho carne. La burocracia del horror siempre dependía de la crueldad voluntaria de individuos. En Alemania, la sombra era diferente, pero igual de opresiva. Era la sombra de la culpa y el silencio. La generación de los hijos, la misma edad que los niños Frank, creció con padres que se negaban a hablar de la guerra o que contaban historias edulcoradas de camaradería y sufrimiento, omitiendo siempre su papel en la maquinaria. Un joven alemán de los años 60, hijo de un oficial que había servido en el gobierno general, encontró por casualidad en el ático de su familia una caja con fotografías. No eran imágenes del frente, sino instantáneas turísticas. Su padre, sonriente, posando frente al castillo de Wawel. Su madre, con un vestido elegante, paseando por Cracovia. Parecían recuerdos de unas vacaciones idílicas. Pero en el fondo de una de las fotos, desenfocada, se veía una fila de personas con estrellas amarillas cosidas en sus abrigos, caminando cabizbajas. El contraste era demencial. Aquel descubrimiento rompió la imagen que tenía de sus padres. Comprendió que habían vivido y prosperado en el epicentro del infierno y que habían elegido no verlo. La herencia de Frank no era solo la destrucción de Polonia, sino también la corrupción moral de Alemania. Una herida en el alma nacional que tardaría generaciones en empezar a sanar. La sombra era tan larga que cruzaba fronteras, envenenando el presente con los secretos del pasado. Capítulo 11. La búsqueda de una explicación. El monstruo y el hombre. Con el paso de los años, historiadores, psicólogos y filósofos se han enfrentado a la misma pregunta incómoda. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre como Hans Frank, educado, culto, un amante del arte y la música, pudo convertirse en el arquitecto de tal barbarie?
Este capítulo no busca excusas, sino adentrarse en la penumbra de la psique humana para tratar de comprender el mecanismo de la desconexión moral. La respuesta no se encuentra en una sola causa, sino en una lenta y progresiva corrosión. Frank no nació siendo un monstruo. Fue un hombre con ambición, con un profundo deseo de reconocimiento y poder. El nazismo le ofreció un camino rápido hacia la grandeza. Al principio fue la sed de importancia. Ser el rey de Polonia era un título que alimentaba su ego narcisista. Luego vino la ideología. Él realmente llegó a creer, o al menos a aceptar fervientemente, la doctrina de la superioridad aria y la inferioridad eslava y judía. Esta creencia actuó como un permiso moral, un filtro que le permitía justificar lo injustificable. En sus diarios se ve cómo se refiere a los polacos como material humano y a los judíos como una plaga. Eran conceptos, no personas. La burocracia fue su siguiente cómplice. La maquinaria administrativa que él tanto disfrutaba dirigir transformaba el asesinato masivo en una cuestión de logística, de cuotas, de informes. Firmar un papel que condenaba a 10.000 personas a la muerte era menos traumático que empuñar un fusil y matar a una. La responsabilidad se diluía en la estructura, pero quizás el factor más aterrador fue su capacidad para la doble vida. La anécdota del piano es la clave. Frank podía tocar una pieza sublime de Bach, con toda la sensibilidad que eso requiere, y media hora después, firmar una orden para liquidar un gueto. Había construido muros herméticos dentro de su propia mente. En un compartimento estaba el hombre culto, el padre de familia. En el otro, el verdugo implacable. Esta esquizofrenia moral no es un rasgo exclusivo de Frank, es una advertencia universal. Nos muestra que el mal no requiere una transformación monstruosa, sino simplemente la capacidad de compartimentalizar, de no conectar las consecuencias de nuestros actos con nuestra imagen de nosotros mismos. Los últimos días de Frank, su conversión religiosa y su confesión en Nuremberg pueden verse como el derrumbe final de esos muros, cuando todo su mundo de poder se vino abajo, cuando se enfrentó a la soledad y al juicio. Las dos partes de su ser chocaron. La confesión no fue solo una estrategia, fue el colapso de un sistema de autoengaño que ya no podía sostenerse. El hombre finalmente tuvo que enfrentarse al monstruo que había creado y lo hizo con la única herramienta que le quedaba, una fe dramática y un arrepentimiento tardío. Comprender a Hans Frank no es perdonarlo, es reconocer que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que queremos creer, y que cruzar esa línea no siempre requiere un salto gigantesco, sino una serie de pequeños pasos, cada uno de ellos justificado en el momento, que nos llevan, sin que casi nos demos cuenta, al corazón de la oscuridad. Capítulo 12. El eco en el presente. La lección impagable. El castillo de Wawel hoy es de nuevo un símbolo de Polonia, un lugar de orgullo nacional y de peregrinación turística. Los niños corren por sus patios, las parejas pasean por sus jardines, pero si uno se queda en silencio, si aguza el oído más allá del bullicio, puede que capte algo más. Un eco. Es el eco de una lección que la historia nos grita y que, sin embargo, corremos el riesgo de olvidar. La historia de Hans Frank no es solo un relato del pasado, es un espejo incómodo para nuestro presente. En una fría mañana de noviembre, un grupo de estudiantes de un instituto alemán visita el campo de Auschwitz. Caminan en silencio entre los barracones, mirando las montañas de zapatos, las maletas con nombres, los mechones de pelo. Una chica de 16 años, nieta de un hombre que quizás sirvió en la Wehrmacht, se detiene frente a una vitrina llena de prótesis y aparatos ortopédicos. Se echa a llorar en silencio. No llora por la historia abstracta,
llora porque se da cuenta de que cada una de esas prótesis perteneció a una persona con una vida, unos sueños, una familia. Es el mismo viaje que Hans Frank nunca hizo, el viaje de la empatía. Es la conexión emocional que él suprimió durante años. Esa chica, en su llanto, está derribando los muros que Frank construyó. Está cumpliendo la única misión redentora que puede tener esta historia: asegurarse de que no se repita. Mientras, en las redes sociales y en los discursos políticos de nuestro tiempo, resurgen fantasmas que creíamos enterrados. El lenguaje del nosotros contra ellos, la deshumanización del rival político, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno si ocurre lejos o a gente diferente. Son los mismos mecanismos en un formato moderno. La burocracia del horror de Frank tiene su equivalente en los algoritmos que pueden aislarnos en burbujas de información, donde el otro deja de ser humano y se convierte en un simple bot o en un troll. La lección de Hans Frank es una advertencia contra la complacencia. Nos dice que el mal no fue una anomalía en la historia alemana, sino una posibilidad latente en la naturaleza humana. Una posibilidad que florece cuando abandonamos la empatía, cuando nos rendimos al poder de la tribu, cuando permitimos que los ideales abstractos anulen nuestra humanidad concreta. El eco del castillo de Wawel, entonces, no es solo un recordatorio del mal que fue, sino una llamada a la vigilancia en el presente. Nos pide que escuchemos las historias individuales detrás de las estadísticas, que cuestionemos la autoridad cuando nos pide que suspendamos nuestra moral, que recordemos que detrás de cada ideología, de cada decreto, de cada mensaje de odio, hay personas de carne y hueso. La historia de Hans Frank es la prueba de hasta qué punto puede caer un hombre. Pero la reacción de la chica alemana en Auschwitz y la de todos aquellos que se niegan a olvidar es la prueba de hasta qué punto podemos y debemos elevarnos. El eco no se apagará mientras haya alguien dispuesto a escucharlo. Y en ese acto de escucha, en esa determinación de recordar, reside nuestra única y frágil esperanza. Final. Hemos llegado al final de este viaje por las sombras de la historia. Hemos caminado juntos por los pasillos del castillo de Wawel. Hemos escuchado el eco de un piano sobre una ciudad silenciosa de miedo, y hemos sido testigos de cómo la ambición y la ideología pueden corroer el alma humana. La historia de Hans Frank es, sin duda, una de las más oscuras del siglo XX. Pero mirar de frente a esta oscuridad es nuestra mayor responsabilidad, porque solo entendiendo los mecanismos del mal podemos construir defensas más fuertes contra él. Y ahora nos gustaría saber de ti. Esta historia, ¿qué te ha hecho sentir? ¿Cuál crees que fue el momento más impactante de este relato? ¿Desde dónde nos estás acompañando en este viaje por la historia? Coméntanoslo aquí abajo. Nos encanta leerte y saber que estamos construyendo una comunidad de personas que no le huyen a las preguntas difíciles. Si este documental te ha llegado, si te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal. Cada suscripción es un voto de confianza que nos impulsa a seguir investigando y contando estas historias que no deben olvidarse. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias que contarte, muchos más capítulos de la historia que desentrañar juntos. Y por supuesto, si crees que este trabajo merece la pena, que estas voces del pasado merecen ser escuchadas, dale like a este video. Nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a llegar a más personas como tú. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu curiosidad y por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta entonces, cuidaos mucho.